Y eso hay que dejarlo claro. Las invito a que podamos hacer lo lógico, lo legal, lo que se tiene que hacer. Dejen que el doctor Edgar dirija las sesiones, dirija la corporación, ustedes 4 o 5 días que faltan para que ustedes se dirijan nuevamente y listo. Ustedes están manejando dinero público, doctora, le digo a algo esa calidad y no tiene autoridad para eso. Muchas gracias, señora Charly, diputada Charly. Yo le digo de que el reglamento es clave, el señor Arias no puede manejar legalmente la corporación, sino solamente presidir en la sesión. Él no tiene manejo cátedra de la corporación. Bueno, señora secretaria, decía con lectura del orden del día. Orden del día. Primer periodo de sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea de Magdalena correspondiente al periodo constitucional 2024-2027 del 3 de marzo del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, entrevista a los aspirantes que conforman la lista de electos al cargo de secretario general de la Asamblea de Magdalena para el periodo 2025. Cuarto, proposiciones y varias. Está leído el orden del día, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Continúe. En consideración al orden del día, algún diputado tiene uso de la palabra. La diputada Rosa Jiménez tiene uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Quisiera proponerle a esta plenaria una modificación del orden del día para incluir para incluir la aprobación del acta de la sesión del día de hoy, en el último punto. En consideración a la propuesta de la diputada Rosa Jiménez de modificación del orden del día, aprueba la plenaria esta modificación. Queda aprobada la modificación, señora secretaria. Ha sido aprobada, señora Presidente, con la presencia de 7 diputados en el recinto. Secretaria, ¿me puede hacer el favor de hacer llamado a lista y verificación del quórum? Arias Ortiz, Edgar Jerónimo. Arias Ortiz, Edgar Jerónimo. Cabarcas Suárez, Linda Luz. Cabarcas Suárez, Linda Luz. Cedeño Ruiz, Ángela María. Presente. Charly Pizarro, María del Socorro. Charly Pizarro, María del Socorro. García Rivera, Marta Liliana. Presente. Guerra Zúñiga, María Margarita. Guerra Zúñiga, María Margarita. Gutiérrez Uribe, Alberto Mario. Presente. Jiménez Rodríguez, Rosa Hilaria, presente. Martínez Cantillo, Maya Paola. Noya García, Rafael Emilio. Noya García, Rafael Emilio. Pinedo Paneta, Joan Alfonso. Pinedo Paneta, Joan Alfonso. Sánchez Vázquez, Daniel Uriel. Presente. Zaguari Pupo, Abel José. Presente. Señora Presidente, se encuentran presentes 7 diputados de 13, de forma que tenemos quórum para decidir. Muchas gracias, señora secretaria. Continuemos con la lectura del orden del día. El siguiente punto. Lectura de comunicaciones. Disculpe, una moción. Ok. Modificado. Este del orden del Vamos a día. ver el orden del día modificado, sí, señora. De acuerdo a su instrucción. El orden del día que fue aprobado primero llamado a lista y verificación del quórum, segundo lectura de comunicaciones, tercero entrevista a los aspirantes que conforman la lista de elegibles al cargo de secretario general de la Asamblea de Magdalena para el periodo 2025, cuarto proposiciones y varios, quinto aprobación del acta del día de hoy. En consideración
al nuevo orden del día. Aprueba la plenaria. Ha sido aprobado. Ha sido aprobado con el voto positivo de 7 diputados presentes. Señora secretaria, continúa ahora sí con el siguiente punto del orden del día. Lectura de comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en la Secretaría? Sí, señora Presidenta. De lectura, por favor. Honorable Mesa Directiva de la Asamblea de Magdalena 2025, señora Presidente Ana María Sereno Ruiz, primera Vicepresidente Marta Liliana García Rivera, segunda Vicepresidente Candy Juliet Sánchez Vargas. Asunto: petición de consulta sobre situación jurídica del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe respecto al proceso disciplinario que cursa ante el Consejo de Control Ético del Partido Demócrata Colombiano identificado con el expediente PDI 001 del 2024. Alberto Mario Gutiérrez Uribe, identificado con cédula de ciudadanía número 32285124, con residencia en la ciudad de Santa Marta, actuando como ciudadano y actual diputado de la Asamblea del Departamento de Magdalena, avalado por el Partido Demócrata Colombiano, el cual suscribió el acuerdo de coalición con los partidos Centro Democrático de Colombia Junta Libres, denominada Magdalena Grande, entre comillas, en el marco de la Constitución Política de Colombia, Ley 1475 del 2011, 1437 del 2011, Ley 134 de 1995, la jurisprudencia aplicable a los estatutos del Partido Demócrata Colombiano, elevo ante la honorable Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Magdalena y a los demás diputados de la Corporación lo concerniente a mi actuación jurídica de cara al proceso disciplinario identificado con el expediente PDI 001 del 2024 que cursa en las dependencias partidarias respectivas. Síntesis fáctica. Primero, mediante resolución número 008 del 12 de enero del 2024, el Partido Demócrata Colombiano se declaró en oposición frente al gobierno departamental de Magdalena. Segundo, presuntamente el 30 de octubre del presente año, el presidente y representante legal del partido político, doctor Pedro Adán Torres Pérez, dispuso, votar positivamente el proyecto de ordenanza número 121, abro comillas, por medio de la cual se realizan unas adiciones al presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiaciones para gastos del Departamento de Magdalena en la vigencia fiscal 2024, cierro comillas. Tercero, la determinación tomada por el presidente del Partido Demócrata Colombiano nunca fue sometida a los mecanismos deliberatorios dispuestos en la Ley 974 del 2005, Ley de Bancadas, ni en los estatutos del Partido Demócrata Colombiano. B. Al suscrito diputado no se le citó con antelación a reunión de bancada para tomar una decisión frente al proyecto de ordenanza número 121 del 2024. C. Una vez el presidente del Partido Demócrata Colombiano tomó unilateralmente la decisión de imponer el sentido del voto a la bancada del partido, esta nunca se notificó con antelación al suscrito asambleísta. Cuarto, en virtud de que al suscrito diputado no se le notificó en debida forma la imposición de la directiva del partido, el 5 de noviembre del 2024, este decidió votar de forma negativa el proyecto de ordenanza 121 del 2024, siendo coherente con la declaración política de oposición tomada por el Partido Demócrata Colombiano contenida en la resolución número 008 del 12 de enero del 2024. Quinto, por lo anterior, el diputado de bancada, doctor Joan Pinedo Pareca, presentó una queja disciplinaria en contra del suscrito diputado por considerar que vulneré la ley de bancadas y los estatutos del partido al no acatar la orden dada por el director del partido de votar positivo el proyecto de ordenanza número 121 del 2024. Sexto, a sabiendas que no había sido notificado de la directriz de
fecha 30 de octubre del 2024, el 20 de noviembre del 2024, el Consejo de Control de Ética del partido emite auto de apertura de investigación disciplinaria, formulación de cargos e imposición de medidas cautelares, conflictiva en despojarme de la voz y el voto en la norma departamental por el término de 30 días. Séptimo, el 16 de diciembre del 2024, mediante escrito enviado a través de mi correo electrónico acsolución.sas@hotmail.com, radiqué los descargos de oposición a la medida cautelar y solicitud de pruebas. Octavo, el 31 de diciembre del 2024, mediante auto, el Consejo de Control Disciplinario decidió negar sin fundamento alguno de las solicitudes probatorias y correr traslado por el término de 10 días para revocar los alegatos de concurso. Noveno, el 24 de febrero del 2025, el Control de Ética del partido emitió fallo sancionatorio en el que dispuso despojarme por el término de 6 meses de mi voz y voto en la Duma departamental. Contra el fallo del Consejo de Control Ético del Partido Demócratas Colombianos proceden los recursos de reposición, apelación y queja, en qué efecto se concedería. Para responder al interrogatorio anterior es necesario analizar los dispuestos por los estatutos del Partido Demócrata Colombiano, el Código de Control Ético y Disciplinario, la Ley 974 del 2005, ley levantada entre paréntesis, la Ley 1437 de 2011 del CEPACA y el Estatuto Disciplinario Único, Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021, Estatutos del Partido Demócrata Colombiano y Código de Control Ético Disciplinario. El artículo 93 del Estatuto del Partido Demócrata Colombiano establece las sanciones aplicables a los miembros de bancadas de corporaciones públicas que incurran en las faltas establecidas en el artículo 92 idem, y en su último inciso es claro en afirmar 2 puntos. Una vez estudiada la sanción correspondiente, se comunicará a la mesa directiva de la corporación pública a la que pertenece para que a través de ella dé aplicación efectiva siempre que implique la limitación de los derechos de la corporación pública. En la misma línea, el artículo 43 del Código de Control Ético y Disciplinario, CCED, del Partido Demócrata Colombiano, también en su último inciso dispone: una vez ejecutoriada la sanción correspondiente, se comunicará a la mesa directiva de la corporación pública a la que pertenece para que a través de ella se dé su efectiva aplicación, siempre que implique la limitación de los derechos de la corporación. Es importante resaltar que un fallo de índole sancionatorio goza del derecho inalienable de ser sometido al escrutinio de los recursos de ley, como pueden ser los de reposición, apelación y queja, en el caso de que se rechace la admisión del recurso de apelación. Y para la presentación de dichos medios de impugnación existen unos términos otorgados por la normatividad. Por tanto, mientras dichos términos no hayan fenecido, se entenderá que la sanción no cobra plena ejecutoria de tal suerte que se torna inaplicable por no haber hecho el tránsito a cosa ajustada. Los respectivos parágrafos de los artículos 81 del Estatuto del Partido Demócrata Colombiano y 31 del CCED del PDC poseen el mismo contenido. Parágrafo: la competencia para imposición de sanciones por faltas disciplinarias establecidas en los presentes estatutos y en las demás normas vigentes en aspectos disciplinarios será del Consejo de Control Ético mediante el procedimiento previsto en el título 4, procedimiento ordinario establecido en la Ley 2094 del 2021, el último inciso del artículo 11 de la Ley 1475 del 2011, los artículos 42 al 52 de la Ley 1437 del 2011 y aquellas normas que la modifiquen, los cuales hacen parte de
de los presentes estatutos. Ahora bien, antes de irnos a las normas remitidas de forma directa por la regulación partidaria, es necesario entender que por mandato del artículo 04 de la Ley 974 del 2005, entre paréntesis Ley de Bancada, lo ateniente al régimen disciplinario por principio de especialidad, primero debe observar lo que dispongan las normas internas de las colectividades políticas. Y en caso de no existir un pronunciamiento en concreto sobre alguna materia, ahí sí, en virtud de interpretación sistemática, dirigirnos a otras normas como las citadas en los parágrafos arriba señalados. 2 puntos, artículo 4. Estatutos. Los partidos deberán establecer en sus estatutos las reglas especiales para el funcionamiento de sus bancadas y los mecanismos para la coordinación de sus decisiones dentro de las corporaciones públicas, en las que se establezcan obligaciones y responsabilidades distintas según se trate del cumplimiento de funciones legislativas de control o electorales por parte de la respectiva corporación. Asimismo, determinarán lo ateniente a su régimen disciplinario interno. Podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión y podrán incluir la pérdida del derecho al voto del miembro de la respectiva corporación pública, observando el debido proceso. 3 puntos suspensivos. Abro comillas, abro paréntesis entre comillas y cierro paréntesis. En caso de la imposición de una sanción por un partido o movimiento a uno de sus miembros, procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se surtirá dentro del mismo partido y ante la instancia correspondiente que determine los estatutos. Abre paréntesis, 3 puntos suspensivos, cierra paréntesis. Los numerales 10 y 14 del artículo 10 de los estatutos del Partido Demócrata Colombiano determinan que los afiliados tienen derecho a interponer recursos contra las sanciones. Estas sanciones que se les impongan y ser escuchados en los términos de los presentes estatutos y el régimen disciplinario que se adopte e impugnar dentro de los términos establecidos por los estatutos de las decisiones que en su contra adopten los órganos de dirección, gobierno, administración, control y la bancada mediante los recursos que la ley establece para las decisiones de primera y segunda instancia. En la misma línea, tenemos que el numeral 06 del artículo 56 del CCD dispone que el disciplinable tiene derecho a impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiera lugar a ello. Ahora bien, en el caso en concreto del suscrito diputado, es el Consejo de Control Electoral, dependencia encargada de llevar a cabo el trámite disciplinario y de emitir la sanción de primera instancia, tal como lo establecen los numerales 4 y 5 del artículo 109 de los estatutos. 4. Sancionar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en violación del régimen de bancadas conforme al régimen disciplinario del partido. 5. Resolver los recursos de reposición presentados por los afiliados, mientras los miembros de las corporaciones públicas, representantes y cargos de elección popular directivos respecto a las sanciones aplicadas. En la misma senda, al verificar lo que dispone el artículo 94 de los estatutos y 44 del CCD, tenemos que corresponde al Consejo de Control Ética en el respectivo nivel la valoración y aplicación de las sanciones a ejecutar, respetando el debido proceso, en virtud del cual proceden los recursos de ley interpuestos ante las instancias del partido definidas en el presente estatuto. El artículo 97A de los estatutos y 47A del CCD exponen los distintos mecanismos de impugnación de las decisiones de los órganos del
partido y además establecen cuáles son los distintos términos para interponer los puntos. Las decisiones adoptadas por los órganos de dirección podrán ser impugnadas así. 2 puntos. Primero, en primera instancia por el mismo órgano que la adoptó. Segundo, en única instancia cuando el organismo no tenga superior jerárquico. Tercero, en negrita y cursiva. En segunda instancia de apelación cuando el organismo tenga superior jerárquico. Cuarto, en cursiva y también en negrita. El término para interponer los recursos es de 5 días hábiles a partir de la notificación de la decisión. El numeral sexto del artículo 46 de los estatutos determina una de las competencias del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Demócrata Colombiano, subrayados y en negrita. Resolver en segunda instancia los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones que se profieran dentro de los procesos disciplinarios que adelanta el Consejo de Control Ético del partido. Habiendo revisado a detalle todos los estatutos del CCED, se entiende que en tales normas partidarias no existe en el trámite del proceso disciplinario contra miembros de bancadas de corporaciones públicas ningún procedimiento que sea única instancia en tanto a fallo se refiere. Además, a recordar el ya citado inciso sexto del artículo 4 de la Ley 974 de 2005, tenemos que, en cursiva, en caso de la imposición de una sanción por un partido o movimiento a uno de sus miembros, en cursiva y en negrita, procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se surtirá dentro del mismo partido y ante la instancia correspondiente que determinen los estatutos. Ahora bien, hay total claridad de que el fallo emitido por el Consejo de Control Ético del partido en fecha 24 de febrero de 2025 es susceptible del recurso de apelación que podrá interponerse en el término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la sanción, es decir, hasta el próximo lunes 3 de marzo del 2025, en tal suerte que la sanción hasta este momento no ha cobrado fuerza ejecutoria y de impetrarse el recurso enunciado, sus efectos permanecerán en suspenso hasta tanto no haya una decisión definitiva no susceptible de recurso, impugnación, medios de control o mecanismos constitucionales. No obstante, el artículo 4 del fallo sancionatorio incurre en error al manifestar que contra el mismo solo procede el recurso de reposición de conformidad al artículo 97 de los estatutos y no el de apelación, pues manifiesta que el Consejo de Control Ético del Partido Demócrata Colombiano no tiene superior jerárquico. En línea de lo anterior, se acepta que el recurso de reposición procede, toda vez que el mismo fallo sancionatorio lo habilitó, además a la luz de los artículos 74 y 75 de CCED, se entiende de que este es uno de los medios de impugnación aceptados y que su interposición se realiza en el término de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sanción, el cual se debe conceder y resolver en el efecto suspensivo conforme a lo establecido en los respectivos parágrafos de los artículos 81 del Estatuto del Partido Demócrata Colombiano y 31 del CCED del Partido Demócrata Colombiano, pues dichas normas internas remiten al Código Disciplinario Único que a su vez, en virtud del artículo 22 de la Ley 1952 del 2019, realiza otra revisión directa a la Ley 1437 del 2011 CEPACA, la cual en su artículo 79 establece que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo, abarcando esto a los ya plurimencionados recursos de reposición, apelación y queja. Artículo 79. Efecto de los recursos. La interposición de los recursos suspende la ejecución del acto administrativo salvo disposición legal en contrario o que se trate de actos administrativos de ejecución inmediata. Por último, es importante dejar en claro ratificar
la limitación de los derechos en la corporación pública. Solicitud. Primero, honorable mesa directiva, solicito respetuosamente se permita que el suscrito diputado haga ejercicio sin límite alguno del derecho de voz y voto en la sesión de instalación que se llevará a cabo el 1 de marzo del 2025 y en las siguientes sesiones ordinarias o extraordinarias hasta tanto no exista un fallo definitivo no susceptible de recursos que imponga tan drástica limitación a mis derechos fundamentales. Notificaciones en las instalaciones de la Asamblea Departamental del Magdalena o al correo acsolutions@hotmail.com. Aporto pantallazo de notificación electrónica del fallo sancionatorio de fecha 24 de febrero del 2025. Atentamente, Alberto Mario Gutiérrez Uribe, identificado con cédula social 9285294. Está leída la comunicación, señora Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Continúe con el siguiente. ¿Hay otra comunicación en la secretaría? No tenemos más comunicaciones, señora. Entonces continuamos con el siguiente punto del orden del día. Tercero, entrevistas a los aspirantes que conforman la lista de elegibles al cargo de secretario general de la Asamblea de Magdalena para el periodo 2025. Bueno, como es conocimiento de la corporación, estamos en este momento comenzando la segunda fase de la elección de la secretaria general y tenemos en este momento los 4 elegibles quienes van a uno por uno entrar al recinto y nos dirán, nos expresarán su hoja de vida, por qué están interesados en ser secretario general, cuál es su propósito, cuáles son los aportes que nos traerán a la corporación. Entonces, en ese orden, de acuerdo, si ya están todos allá afuera, ya están todos allá afuera, los elegibles. 5 minutos cada uno, la intervención de cada uno. Ok, entonces, señora secretaria, ¿puede hacer el favor de llamar uno por uno para que sí, ellos pueden entrar y ubicarse allí en los invitados que van aquí? Sí. Permítame un minuto, señora Presidenta. Mientras me pasan los nombres de los aspirantes y vamos a tener. Cabe recordar a los diputados de que cualquiera que quiera hacerle una pregunta a alguno de los elegibles, de los entrevistados, solicita el uso de la palabra y se le concederá para respuesta de dicha pregunta. Me voy a permitir leer los nombres, señora Presidenta, si usted así lo aprueba, de los 4 aspirantes que fueron entregados en la lista de elegibles del proceso de elección de secretario general para la Asamblea Departamental del Magdalena en el periodo 2025.
De lectura a la conferencia. Barros Pereira, Richard Rafael, Escobar García Joana, Hernández Meneses Daniel y Valencia Campillo Alcibiades. Cuando usted así lo determine, hacemos el llamado al primer aspirante para su entrevista, señora Presidenta. Sea secretaria, primero. Hacemos un llamado al primer aspirante, el doctor Barros Pereira Richard Rafael. ¿Puede ingresar al recinto? Muy buenos días. Buenos días. Tiene 5 minutos para comentarnos o explicarnos lo que es la visión que tiene para ser secretario de esta corporación, demostrarnos tu hoja de vida, tu experiencia y todo lo que quieras aportar en este momento de tu entrevista. Después que termine tu intervención, si algún diputado quiere realizarte alguna pregunta, tendrás otro espacio para que le dé respuesta.